Buenas noches, buenas noches. Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor. Vamos a empezar en unos minutos más, ¿ya?
Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Hoy día es su última clase, ¿verdad? Ya desde el lunes empezamos exámenes finales. Bueno, ¿cómo les ha ido con el tema del trabajo final de la materia? Han presentado algunos, yo sé que hay todavía tiempo. Quería ver cuál es el avance de esta primera reunión, de las tres reuniones que tenemos el día de hoy. Quisiera un poquito ver cómo han avanzado en su trabajo final. ¿Algún voluntario? ¿Alguien que quiera comentarnos cómo está su trabajo final? Andrik, tal vez. Buenas noches, doctor. Buenas. Sí, doctor, ya lo concluí el trabajo, lo subí hoy día a la plataforma y sí, lo acabé recién hoy día y sí fui buscando y más información sobre el derecho penal y su apoyo a la sociedad y al derecho y la verdad, sí, doctor, fue interesante poder hacerlo ese ensayo, ya que es un gran aporte lo que da el derecho penal, en que abarca no solo esa área, sino se abarca las diferentes ramas del derecho, ya sea familiar y en civil, en laboral, siempre está ahí presente el derecho penal, viendo los diferentes aspectos y eso fue lo que me llamó la atención, cómo aporta dentro de la sociedad y eso fue lo que fue realizando en mi ensayo, doctor. Ya. ¿Cómo apoya a la sociedad? A ver, de lo que has visto. Bueno, doctor, apoya porque en la sociedad día a día se ve diferentes tipos de delitos y también podemos ver diferentes tipos de delincuentes y es donde ahí el derecho penal apoya a la sociedad identificando qué clase de delito es y qué clase de delincuente se le puede denominar, porque como vimos en temas, hay delincuentes que no están, ¿cómo se puede decir?, en sus cabales, donde son libres de culpa. Ya. Dentro de la lógica, el derecho penal trata de dar cierta seguridad y paz, ¿no? En lo que es la convivencia del ser humano. Sabemos muy bien que el derecho trata de normar, regular las actitudes de las personas entre sí y con el Estado. Y dentro de la lógica, cuando existe una persona o varias personas que van en contra de los derechos de las personas, deben ser castigadas, ¿no? ¿Qué es lo que busca el derecho penal? Ah, bien, Adric, muchas gracias. ¿Algo más quisieras complementar? Katari, Jason, Elisa, buenas noches. a ver, lo escuchamos, Jason. De igual manera, licenciado, ya lo subí, creí que solo era hasta hoy, hasta mediodía, pero sí, también estuve investigando en internet, en algunos libros, y como usted decía, sí aporta lo que es en en la sociedad, haciendo, o sea, em,
Licen, Sí, continúe. ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, lo escuchamos. Y así, entonces es bueno, a lo que yo pude, en lo que lo realicé, eh, de los, o sea, de los delitos que uno comete y demás cosas, se encarga, ¿no? De hacer cumplir de acuerdo a sus acciones, a sus delitos ilícitos que comete cada persona. Entonces, eso aporta en la sociedad para, o sea, para una paz social, para que uno esté conforme con sus delitos y con la sanción que tenga. Ya, sin duda, Eso, Lice. sin duda, el que el Estado garantice a la sociedad una estabilidad es algo importante, ¿no? Establece hechos delictivos que dentro de la lógica tienen una promesa de castigar, ¿no? Pero sabemos muy bien que con el pasar del tiempo aparecen nuevos delitos, nuevos daños a la sociedad y lógicamente tienen que ser tomados en cuenta estos también, ¿no? Edis Rodrigo, por favor. Se encuentra Edi Mamani Macías. Doctor, buenas noches. A ver, lo escuchamos. ¿Cuál es su participación? Doctor, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Porque estoy en una situación bien complicada acá lejos de las ciudades, doctor. ¿Me puede editar o me puede repetir la pregunta? Estábamos un poquito viendo cómo habían estado realizando el trabajo y estaba queriendo ver un poco que me vayan comentando lo que han visto en su trabajo de investigación, en su ensayo y lo que obviamente van a presentar en su trabajo, ¿no? Eso es del derecho civil y su importancia en la sociedad, ¿no, doctor? El derecho penal y su importancia en la sociedad. Bueno, doctor. Bueno, desde mi punto de vista, doctor, respecto al derecho penal y su importancia en la sociedad, pues va representado desde diferentes puntos de vista, ¿no, doctor? Y eso va reflejado en lo que son las leyes, las normas y los reglamentos para que rigen a la sociedad, ¿no? En sí, al individuo, al sujeto que comete delitos, ¿no, doctor? En sí, esto con el fin de corregirlo o a través de un castigo, sea penal, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Del delito, ¿no, doctor? Claro que sí. Cada vez más aparecen hechos mucho más gravosos, ¿no? En nuestra sociedad, como sabemos, eh, tenemos una sociedad más o menos tranquila, en la cual, por ejemplo, no se encuentran delitos violentos como se encuentra en otros países. ¿Qué opinan? Pero no estamos lejos de llegar a eso, doctor, porque hoy en día las cosas cambiaron, ¿no? Y soy testigo de muchas cosas que pasan y entonces, claro, muchas veces en la ciudad no se ven, ¿no? Pero alejados de las ciudades, los problemas son más grandes, doctor. Eh, Argumentando o aumentando a lo que usted indica, ¿no, doctor? Sí, es cierto y evidente. Las cosas, las circunstancias van cambiando, van empeorando en desmedro de la sociedad. Es por eso de que el Estado tiene que estar al día para poder modificar y, lógicamente, sancionar los hechos que causan daño a la sociedad. ¿Quería decir algo? No, nada, doctor.
Esa ha sido mi participación, doctor. Bueno, Gracias, doctor. ¿alguien más? ¿Voluntariamente o seguimos con la lista? Ignacio Cosío. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad, yo no podría aumentar. La verdad, esta semana fue un poco ajetreada. Para mí estuve en el hospital toda la semana, pero en sí es lo que dije en la anterior clase. Así es como lo estoy realizando. Eh, Primero, con mis palabras, porque eso es lo que nos menciona, ¿no? Que nos permite escribir lo que deseamos y además desde mi punto de vista, en qué ayuda y en cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando desde los primeros indicios del derecho penal, ¿no? Eso es lo que, ahí es donde estoy, la verdad. No aumenté nada más. Ya. Janet Obando. Obando. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros. Yo quería decir, bueno, que el derecho penal también permite proteger a la sociedad de acciones delictivas que perjudiquen, ¿no? Y con ello se puede establecer sanciones o penas de acuerdo al delito cometido. Ya. ¿Cómo beneficia esto a la sociedad? La protección en cuanto a la convivencia, la seguridad y la seguridad de la sociedad. ¿Qué ocurre cuando aparece un nuevo hecho delictivo que causa daño? Bueno, en realidad, un hecho que causa daño a la sociedad, pero sabemos muy bien que las normas y los delitos van cambiando. En algunos casos podría ser de que se incrementen nuevos hechos ilícitos y se sancionen los mismos, o en los casos, digamos, puede haber hechos ilícitos que ya no causan daño, ¿no? Por ejemplo, en la década del 30, en algunos países de América estaba prohibido el consumo y la producción de alcohol. Hoy en día eso ha cambiado, ya no es un delito. La producción, el expendio y el consumo es legal hoy en día, ¿no? ¿Qué opina? Buenas noches, doctor. ¿Sí? Que el derecho penal va evolucionando a través de los años con nuevas penas, nuevas normas, nuevas sanciones para mejorar el procedimiento en derecho. ¿Sí? Y eso es todo, doctor. ¿Cómo ¿cómo se dice? También como dijo mi compañero, como también dice que se está cambiando, está evolucionando la norma, también podríamos dar el ejemplo con la sustancia de la marihuana, ya que hace unos años, hace una década o dos, era ilegal en todo el mundo. Pero ahora hay países en donde se está legalizando por temas más medicinales. Sí, sin duda, ¿no? El derecho puede cambiar, puede modificarse en virtud a al pensamiento de la sociedad, si vale el término, ¿no? En algún momento piensa, considera que un hecho es un delito y hoy en día puede ir cambiando este extremo. Sabemos muy bien de que el tema de la marihuana en algunos países de Europa y lógicamente también aquí en Latinoamérica, ahí tenemos el caso de el Paraguay,
o es Uruguay, no me acuerdo, que ha legalizado, ¿no? Con ciertas restricciones, pero ya no es un ilícito el tema de la marihuana. Y seguramente podrían darse varios extremos, ¿no? Como este. Por ejemplo, el tema de la pedofilia es un delito hoy en día, pero, por ejemplo, en algunos países, este hecho no es considerado un delito, sino es aceptado el que personas mayores se casen con menores, con niños en algunos casos, y lógicamente, ¿no? En un determinado momento también es concebible las relaciones sexuales, que eso es inconcebible hoy en día en nuestros días, pero no sabemos qué es lo que puede considerar en un futuro la sociedad. ¿Qué opinan? Puede haber un hecho hoy en día que es considerado delito, que en un futuro se cambie la idea y que se considere como un hecho que no causa daño a la sociedad. Sí, yo creo que sí existiría el problema. Ahora, digamos, me estaba poniendo a pensar un ejemplo como tal. Es por lo que mi compañero mencionó, ese es el ejemplo más claro que yo creo que, bueno, en sí el derecho evoluciona según las necesidades de las personas o cómo van viendo, ¿no? Su cultura. Supongo que por eso es la diferencia entre que en algunos lugares permiten el matrimonio con menores de edad y en otros no. Em, pero sí, digamos, en nuestra realidad sí, es muy probable que en un par de años muchas cosas, bueno, tal vez no en un par de años, sino en unos 20 años, tal vez muchas cosas de las que ahora nosotros conocemos como delitos vayan cambiando. Realmente, con el tema de la pandemia, varios aspectos se han ido cambiando la visión, ¿no? Por ejemplo, en el sentido, digamos, de la colocación de estas famosas vacunas, han cambiado totalmente, ¿no? Antes, para que una vacuna sea legalmente aceptada a nivel internacional, requería un protocolo que incluso se llegaba hasta 2, 3, 4, hasta 5 años para su aprobación. Pero hoy en día, imagínense una vacuna que hoy en día incluso los países, los gobiernos están incentivando, todavía es voluntario, pero imagínense, en algunos países incluso se está eh, pretendiendo, ¿no? Ver una normativa que obligue indirectamente para ciertos actos, ¿no? En algunos países te exigen para ingresar a un país que demuestres que estás vacunado. Eso iría obviamente en contra de los derechos de los individuos, ¿no? Pero eso aplicándose en materia penal puede ocurrir pues grandes cambios en el futuro, lo que pueda darse, ¿no? Con estos súbitos cambios en lo que es la civilización humana, podemos ver, ¿no? Grandes cosas que se podrían ir cambiando. Y eso, ¿por qué no? Considerar también en lo que son los delitos. ¿Algún otro comentario? O también un ejemplo que hemos dado en la clase, inclusive hemos debatido que quién sabe de aquí a unos años la pena de muerte sea válida en nuestro territorio, ya que es imposible hacer eso, pero pongámonos a pensar de que es posible de aquí a unos años y que la norma evolucione para que se acate eso. Sí, ¿no? Por ejemplo, hay otro delito que hace un tiempo se hablaba, el tema de la pena de muerte para aquellas personas que cometen delitos de asesinato, parricidio, violación incluso. Se ha planteado, ¿no? El poner la pena de muerte. Para el tema de la violación también se ha considerado el tema de la castración química.
Y así sucesivamente podríamos ver, ¿no? Hechos que pueden ser considerados hoy en día ilegales, pero tal vez en un futuro incluso, ¿no? De volverse más graves, puede ser que sean más leves. Y las penas también de la misma manera, o incluso, ¿no? No existir una penalidad para este hecho. ¿Qué opinan? Que eso está bastante interesante, ¿no? De la pena de muerte no sé hasta qué punto, porque tendríamos que hacer una reforma en la Constitución, pero se puede, o sea, todo se puede al final. También es interesante lo que ha pasado en Argentina, que ya han legalizado el aborto, ¿no? Y tal vez podría haber eso que se copia acá, que ese movimiento feminista provoque que se exista la legalización del aborto en Bolivia. Podría ser el aborto, ¿no? Otro hecho trascendental podría ser también el tema de la eutanasia. ¿Qué opinan? ¿Saben qué es la eutanasia? No, exactamente no, pero creo que se refiere al término de poder decidir matar a un familiar que no esté en condiciones de vida, ¿no? Es la O muerte asistida, ¿no? En la cual una persona enferma con alguna enfermedad grave o terminal se le puede, digamos, ayudar a morir dignamente. Eso es la eutanasia, que hoy en día en Bolivia está prohibido, que podría obviamente cambiarse esa visión, como que en algunos países se ha llegado al debate y se ha legalizado. Entonces, el derecho penal tiene que ir también de acuerdo a la realidad social en la cual se vive y también de acuerdo a la peligrosidad. Si hoy en día, por ejemplo, no hay delitos violentos, ¿no? Entre comillas, como ocurre, por ejemplo, en México, en Colombia, donde hay personas que son asesinadas en grupos, ¿no? Completamente. Entonces, eso también tendría que verse si es que ocurriría en el país de agravar las penas para, obviamente, castigarlos, ¿no? ¿Qué piensan? Todos estos elementos obviamente podrían ir introduciéndolos como un análisis a lo que son sus trabajos. A ver, ¿quién no ha participado, por favor? Sheila. ¿Participó Sheila? Buenas noches, licenciado. ¿Me puede repetir la pregunta? No, estamos haciendo un poco del análisis de la importancia del derecho penal referente a lo que es el trabajo final que les he pedido que vayan realizando y estábamos haciendo comentarios del trabajo, cómo habían avanzado, cuál es la importancia del derecho y viendo la realidad de la legislación penal en nuestro país. Dice, aún no lo he realizado, pero por mi parte puedo decir que el derecho penal aporta a la sociedad mediante la seguridad a las personas y la buena convivencia. Ya. ¿Alguien más? Estamos a 6 minutos para ir concluyendo esta primera etapa y lógicamente quería ver justo de los trabajos. El trabajo, a ver, quiero revisarlo para qué fecha está señalada, no me acuerdo.
para qué fecha he señalado, pero sé que tiene todavía tiempo. A ver, deme un segundito, estoy abriendo la plataforma. A ver, está habilitado hasta el viernes 2 de julio, es decir, la siguiente semana, que deberían presentarlo, ¿no? Que ahorita solo han presentado 4 personas de los 22 inscritos en la materia. Edme Cachi, Lice, buenas noches. buenas noches. ¿Nos podría comentar cómo está viendo el trabajo? Lice, todavía yo no lo estoy elaborando, estoy con otros trabajos más antes. Ya, pero no, véalo, no, cuidado que desde la siguiente semana en realidad ya estamos con los exámenes, ya muchos de ustedes ya se van a olvidar del tema de los trabajos y simplemente se van a dedicar a los exámenes, ¿no? Por eso también se Sí, les Lice, ha dado con anticipación para que puedan cada uno ir viendo y elaborando el mismo. sí, Lice, lo voy a elaborar ya. Solo que he estado con temas de salud, entonces por esa razón también no he... Bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto al trabajo, lo que estamos analizando? ¿Nadie? Tres minutitos nomás. Conversaremos. Veremos lo que han ido trabajando, los que ya han terminado, o los que ya han avanzado algo. Fernando, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Disculpe la Fernando, ¿usted tardanza. ya ha podido ver el tema del trabajo final? Estoy trabajando en eso, licenciado. ¿Nos podría adelantar un poco cuál es la visión de su trabajo? Deme un segundo, voy a abrir el Claro que sí. programa. ¿Ya?
Vamos a 1 minuto y medio para ir concluyendo esta primera sesión. Bueno, si se cortara, por favor, van a estar atentos para la reconexión. Ya en menos de 1 minuto se va a cortar esta reunión de Zoom. ¿Está bien? Está bien, doctor. Está bien, doctor. No se olviden colocar sus nombres a los que